Estamos en el 155-34-70-22. Vamos a cambiar de tema y la semana anterior se realizó una importante reunión que tiene que ver con la seguridad de frontera y es importante conocer de qué modo se está trabajando, si se cuentan con todos los recursos necesarios y las novedades, mucho más a la luz de lo que ha expresado el propio interventor de Aguas Blancas, donde manifiesta que no hay de tanto control o que se escapan algunas situaciones también. Por eso es que agradecemos la gentileza de atendernos de la licenciada Virginia Cornejo. Ella es la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Virginia, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Daniel Díaz la saluda. Daniel, un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Mira, escuché tu presentación y tu preocupación y me quedó como un tema muy importante lo que dijiste, los recursos necesarios para el control. Y eso me lleva a lo siguiente. Cuando tenés que enfrentar una frontera como la nuestra, tan difícil, tan compleja, con una geografía totalmente dispersa, que tiene montañas, tiene ríos, tiene valles, tiene, en fin, la geografía completa, los recursos siempre van a faltar. Sí. Pero quiero decir algo también, y esto es importantísimo. Siempre van a seguir faltando cuando los argentinos no sepamos realmente qué clase de frontera queremos. Nosotros hemos recibido del gobierno anterior, antes que asuma Javier Milei, Patricia Bullrich como ministra y hoy con nuestra ministra Alejandra Monti Oliva, destruidos los centros de control. Las antenas le habían robado los cables de conexión, las computadoras con las cuales se llevaba adelante el control quemadas por no tener actualizado o no tener la corriente necesaria ni los equipos para contener los cambios de energía. Camiones radares que estaban guardados y no se los habían sacado a controlar, drones que tendrían que estar controlando las fronteras que habían sido guardados y nunca se los puso en funcionamiento. Partamos de ahí. ¿Qué país queremos y qué clase de frontera queremos? ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos volviendo a poner recursos, recuperando todo esto que yo comento, que se había intencionadamente desarticulado, que había sido una política del anterior gobierno y que nuestra política, que es la de control, la de seguridad, la de tener estrategias para combatir algo que hace tantísimo daño como el narcotráfico, para incautar cientos de kilos de cocaína, a través de estas estrategias que hoy le llamamos, por ejemplo, Plan Güemes, donde nos abocamos realmente a que recuperemos la frontera, a que hayamos traído una fuerza más de seguridad a controlar las mismas que son la prefectura naval, una prefectura que está hoy tratando de devolverle el orden a todo esto que lo mostramos como tantísimo desorden. Mira, Daniel, cuando llegamos con la prefectura naval dentro del Plan Güemes a nuestras márgenes del río Bermejo, era prácticamente ya utilizado y con formas que solamente las manejaba Bolivia, porque como Argentina no establecía controles, bueno, el país vecino hacía de acuerdo a sus propias conveniencias. No podemos dejar de mirar todo esto que se hizo en muy poco tiempo, que requiere de esto que vos dijiste, muchísimos recursos y lo más importante, compromiso. Requiere de compromiso, requiere de estrategia y requiere también de colaboración. Y para esto también nosotros necesitamos nuestras ciudades fronterizas, devolviéndole el orden a la frontera que tanta falta hace, ¿no?
Exacto, exacto. Usted sabe que esta semana que pasó, donde se reunió el Consejo de Seguridad de Frontera, el gobernador de Salta manifestó esto, la necesidad de radarizar y que estos radares funcionen para ofrecer esa garantía o esa seguridad, que ojo, no solamente pasa acá en Salta, Virginia, ¿eh? A mí me ha tocado, por ejemplo, la frontera de Argentina con Brasil, en la zona de Misiones, y uno puede entrar y salir y no hay nadie, porque funciona hasta las 7 de la tarde. Y eso, digo, lejos de ser un detalle, pero también marca a las claras que no pasa solamente en Salta, pero creo que es un tema que debe preocupar a las autoridades. Mira, la complejidad de hablar de la frontera no es solamente decir han bajado muchos paquetes y no hay quien los esté controlando. Nosotros estamos dentro de tratados internacionales. Dentro de los tratados internacionales tenemos el del Mercosur, lo cual es de libre comercio. Así que eso también lo tenemos presente. Con respecto a Bolivia, también ya es un socio que se va haciendo pleno, que también va a ser de libre comercio y se van instrumentando el funcionamiento de lo que significa esto, estar dentro del Tratado del Mercosur. ¿Qué hicimos nosotros? No solamente lo que acabo de comentar, que es central, porque si yo hablo de que tenemos una geografía compleja, no la puedo controlar poniendo un hombre al lado del otro, lo tengo que controlar con la tecnología. Uh-huh. Esto no es tampoco algo que no lo entendamos todos los argentinos, y mucho más los argentinos que estamos en la zona de frontera, y en mi caso específico justamente controlando cómo tienen que funcionar los pasos fronterizos. Por eso había quedado la frontera tecnificada, toda tecnificada. Lo dije y lo voy a repetir, o sea, centros de monitoreo, camiones, radares, drones. Por supuesto, si no se convierte esto en una política pública, que no se desarme cuando viene o se cambia de gobierno, bueno, entonces sí vamos a poder hablar con seriedad en qué clase de país queremos. Lo que tenemos claro es que queremos un país seguro, un país que le devuelva posibilidades a la Argentina, y en el caso nuestro trabajamos también para tener una frontera preparada para que podamos exportar lo que nosotros producimos, no solamente importar o solamente hablar del contrabando. Por eso también nuestro presidente de los argentinos dijo en la apertura de sesiones con mucha claridad que hay que modificar el código aduanero, por ejemplo, para alivianar muchísimo de los trámites que ya se viene haciendo, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que alivianar los trámites que tienen que hacer quienes circulan por la frontera y lo puedan hacer por los pasos legales. El trabajo es enorme. Esto no es cuestión de sentarse a hablar, esto es cuestión de sentarse a analizar las problemáticas que se tienen. Y vuelvo hacia el Plan Güemes. Ese análisis de las problemáticas que estoy haciendo mención nos llevó a establecer el Plan Güemes, a través del cual se produjeron decomisos de una enorme cantidad de drogas. Y esas drogas, para que todos sepan, se llevan a quemar, y en este caso cuando son de nuestra frontera norte, se llevan a quemar a Altos Hornos Zapla, como ha sucedido fines de la semana pasada. Y eso es constante, porque no solo hay que incautarla, hay que hacer todos los procesos necesarios, hay que mantenerla bajo resguardo y después hay que trasladarla bajo resguardo para proceder a la quema. Uh-huh. La frontera implica inclusive todo lo que son los sistemas de investigación de las problemáticas que se tienen. Y para eso tenemos una justicia federal trabajando en ese sentido. No pasa porque hemos decomisado en el momento que ingresaba una mercadería en gran escala. Pasa por hacerle el seguimiento y saber hacia dónde se dirige, quiénes son los compradores, qué van a hacer con esa mercadería, y a partir de ahí
llegar al nudo de la cuestión para evitar de que vuelva a suceder. ¿Ustedes vieron esta semana lo que fue la intervención de Arca junto con Gendarmería, inclusive en el centro de la ciudad? Bueno, sí. Estos son procedimientos judiciales de investigación, justamente es lo que nos corresponde hacer. Exactamente. Termino con esto y bueno, saber si comparte esto que dice el gobernador, comparte lo que ha expresado el propio interventor de Aguas Blancas, donde dice que no hay todavía o falta mucho para hacer o no se está haciendo lo suficiente en materia de control. A ver, para lo que significa las zonas de fronteras, de ciudades de frontera, o sea, lo que le corresponde controlar a los intendentes de las ciudades fronterizas, es muy importante que lleven adelante las funciones que le corresponden, que es de tener ciudades ordenadas, ejercer el poder de policía, que no se permita la instalación de galpones o la instalación de casas binacionales, etcétera, porque eso perjudica el control que debemos llevar, que tenemos que hacer quienes estamos dentro de lo que son las fuerzas, lo que es el sistema federal nacional. Para eso, en mi caso, trabajo con el Ministerio de Seguridad en la búsqueda de que se establezcan normas claras de cómo se debe hacer el uso urbano de las tierras de frontera para que contribuya esto a un mejor orden y poder realmente llevar adelante los controles necesarios. Con respecto a lo que dijo el señor gobernador de Yadarizar, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y ahí aprovecho para comentarte que, por ejemplo, se reunieron en Tucumán para llevar adelante el Consejo Federal Interior, que es trabajar todos juntos, porque solo no se puede, y cuando digo todos juntos es provincia, con nación, ministerios de seguridad provinciales más ministerios de seguridad nacional. Tucumán tiene una ley muy interesante que es la 9951, creo, el 57, que los tucumanos la sancionaron a fines de este año para generar programas de radarización, de colaboración, de tener protocolos unánimes para colaborar en esto que tanto nos preocupa. Así que la verdad que cuando nos reunimos y trabajamos e intercambiamos opiniones, no solo sabemos que tenemos que volver a radarizar la zona, sino también hacerlo en forma conjunta y llevar adelante estos planes colaborando los unos con los otros. Y también destacarte, Daniel, que cuando se instrumentó todo lo que es el escudo norte y se había paralizado también para que no existieran los controles aéreos necesarios para el tráfico de la droga, bueno, cuando lo volvimos a poner en funcionamiento y nunca más se deberían parar estos sistemas de control para que nadie intente ingresarle droga a la Argentina, ni por tierra, ni por aire, ni por mar. Perfecto. Virginia, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros estas apreciaciones y siempre estamos hablando de este tema porque me parece que este tema no cesa, es un tema vigente y que merece ser abordado por los medios. Gracias. Así es, y yo les agradezco a ustedes también. Un fuerte abrazo y una excelente jornada. Igualmente, hasta luego. Recién el contacto telefónico con la licenciada Virginia Cornejo. Ella es la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación.